yo estoy chalado perdido. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si os acordáis de todo este follón, toda esta movida que se montó con P&B, Don Algodón. Pues al final se han tirado al rollo conmigo. Les dije que no iba a reseñar. Ya lo conté en el directo, que no iba a reseñar los perfumes, pero ellos me han dado cositas que no son perfumes, pero tienen que ver con las pestes del hogar, para luchar contra ellas, sí señor. Y aquí estoy para presentárosla. Evidentemente son primeras impresiones, pero da igual. O sea, vamos a ver, estamos hablando de ambientadores del hogar y ambientadores para los armarios, que me he quedado todo loco. O sea, yo creo que ha sido el producto que más me ha sorprendido de lo que me han mandado. Cuidado, vuelvo a repetir, esto es de buen rollito, me lo han mandado de un buen rollo que te pasas. Yo encantadísimo, no cobro un céntimo ni nada de eso, pero yo estoy encantado porque es que además se me han tratado súper bien. ¡Ole ahí! Más gracioso que todas las cosas la gente de P&B. Es que es verdad, tenéis el directo ahí. Además es que en el directo estuvieron, entraron y todo. Yo digo, ¡ay, madre mía! Me siento cohibido. Venga, pues vamos a atacarle a los primeros productos, tengo que decirlo. Esto es lo que más hype me da y que automáticamente lo voy a poner aquí en el armario que tengo en el estudio, por supuesto, porque me han mandado lo que serían de Don Algodón los ambientadores que tienen para armarios. La duración que dan, si lo leo bien, creo que son 45, es que estoy ciego perdido, son 45 días, correcto. Este concretamente es Don Algodón, aroma clásico, ambientador para el armario. Y este es de sándalo y ámbar, perfumador de armario, también por igual con 45 días de duración. Lleva cosa granuladica y lo único que hay que hacer, porque esto sí que lo he abierto yo antes de empezar, digo, a ver cómo va todo esto para hacer mucho el ridículo en el directo en el vídeo. Y he grabado ya los recursos para poner las aproximaciones y todo esto. Entonces lleva aquí un desplegable que lo único que hacer es abrir y pues directamente sacar de esta funda de plástico. Y así, y ya tendríamos el cacharrete para colgar. No hay que hacer nada más, simplemente es ya, una vez sacado de la bolsita, se coge, se cuelga en el armario y ya está. Esto huele a cipotón. Por cierto, ponerlos... Voy a abrir el otro. Es que huele a lo que huele, o sea, huele herbal que te pasas. No me da tanto tono ambarado, pero es que huele a monte fresco. Esto es, huele a monte fresco. Vamos a dejarnos por un lado el sándalo y el ámbar. Sí, perfecto, pero la sensación olfativa, y además es que ellos lo saben. Si es que además, si veis el dibujito de aquí, es un bosque frondoso de Blancanieves, no, pero un bosque frondoso. Y es a lo que huele, a bosque frondoso. Divino, divino. Sí que le sale ahí un tono... A ver, para que lo pongamos en contexto, es que le sale ahí un je ne sais quoi de fragancias que están muy mezcladas entre los verdores y el sándalo. Sale el sándalo, Ahora mismo ya va saliendo el sándalo, va subiendo el sándalo y recuerda mucho también, tengo que decirlo, a lo que sería, ya está descatalogada desde hace años, el sándalo de Adolfo Domínguez. Es que va muy por ahí, Es que va muy por ahí. ¡Me encanta! Sí, señor. Bueno, pues 45 días. ¿Lo escucháis? Todo lo que lleva granulado yo no lo voy a abrir, ni muchísimo menos, porque si no luego lo voy a tener que tirar y esto quiero usarlo. Así que ahí, colgadico. Luego se va al otro armario que tengo por otro lado, pues que yo tengo dos armarios aquí en el estudio, porque si no, a ver, te pica con toda la ropa. La que tengo en mi casa, más la que tengo aquí en el estudio para ir cambiándome, que últimamente ya he dicho, no me cambio tanto, camisetas y fuera. Esto es divino. ¡Oh! Chicos, que cuidado, que yo no hago la rosca, Ya sabéis que yo no hago la rosca. Que si algo no me gusta, lo cojo y lo digo. Y esto está fenomenal, Fede. Además es que esto deja aroma. Y ahora... Uy, me lo he puesto aquí en el Chihuahua. Don Algodón clásico también por igual. 45 días. Damos la vuelta aquí. ¡Ay! Si no se me cae. Son manazas. Tiramos de aquí... Y sacamos, lo he olido porque este sí que este ha sido el que he abierto antes también para saber cómo iba el tema. Y volvemos a tener el granulito y el aroma. Y el aroma es Don Algodón. Es que el que conocemos de toda la vida.
Es que lo abriría, pero es que no quiero... No quiero abrirlo, no quiero abrirlo. Esto se va directo así, es que no quiero abrirlo. Aquí lleva el desplegable que podría abrir, pero no quiero trajinar, porque esto es tal cual. Una vez se saca, se coge, se cuelga y ya está. El aroma, vamos a dejar que evolucione un poco. Es que si lo pongo para abajo, no quiero que salga nada, aunque seguramente no se va a salir nada, esto está más que estudiado ya. Pero es que huele a don algodón. Es un poco más seco, ¿eh? Es un poco más seco que lo que es... la fragancia en sí, pero es don algodón, pero con aroma seco, es seco, o sea, no tenemos sensación alcohólica, tenemos eso, sequedad. Perfectísimo. Las consideraciones con respecto al producto, por favor, porque sí que tiene consideraciones de seguridad y hay que tenerlas presentes, tanto en uno como en otro. En los... A ver, esto viene en todos los ambientadores, en la gran mayoría, pero quiero que lo sepáis. Vale, pues dice que, bueno, se extrae el sobre... perfumado del envoltorio y se cuelga. No hay que abrir nada. Por eso digo, no voy a abrirlo, paso de abrir. No, porque si no luego al final lo tengo que tirar. ¿Por qué? Pues porque dicen que hay que manejar con precaución y hay que tener cuidado porque puede generar algún tipo de alergia, como lo que pone detrás de todos los ambientadores, ¿eh? Ojito. Y nos dicen que puede provocar una reacción alérgica al contacto con la piel. Que hay que tener cuidado con los niños, que no estén cerca, que tampoco se vierta esto al mar ni a zonas acuáticas porque los animalitos se espachurran, ya me entendéis por dónde puedo ir, que somos family friendly, pero esto viene en todos los productos, o sea, quien tire algo así, me da igual lo que sea, es que tirar hasta un papel al agua es para estar pegándole collejazos, seamos limpios y no unos cochinacos. Vuestra mierda la cogéis vosotros y la tiréis al contenedor que proceda. Vale, pues entonces, en caso de contacto, pues pues limpiar con abundante agua, los ojos, etcétera, etcétera, y lo de siempre, ¿vale? O sea, que no hay ningún tipo de historias. Vuelvo a repetir, el de sándalo ámbar es súper verde y recuerda muy mucho a sándalo de Adolfo Domínguez. Descatalogado ya. Recuerda mucho a sándalo descatalogado de Adolfo Domínguez. Y este, don algodón, es don algodón hombre, el perfume, pero seco. No tenemos esa sensación de frescura. Es oler a don algodón, pero sin los remanentes alcohólicos que efectivamente te puede dar, pues, lo que es el perfume, ¿vale? Venga, pasamos a lo siguiente y ya nos centramos en el aroma del hogar. ¡Ay, qué ilusión que me hace! Pues venga, vamos con el plato fuerte. No lo sé yo, ojito, cuidado. Don algodón hombre, perfume para el hogar. Sí, claro que sí. Ambientador, aroma clásico. Perfumador enmicado. Venga, pues entonces, aquí detrás, pues dice lo que dice, que es que hay que abrir la caja. En la parte superior, cuando abráis la caja, tenemos el tapón de el envase, que viene con el agujero para que salgan los micados, porque si no, ni salgan los micados no se impregnan, hay que meterlos allí, que se queden fijos, porque si no estaría todo bailando y sería un churro, ¿no? Pues eso. Entonces, a ver cómo lo abro yo esto por aquí. Pues si lo abro por abajo, igual mejor que mejor, ¿no? Entiendo. Así que voy a abrirlo por abajo también. Voy a desfondar la caja entera, pero bueno, así las cosas claras. Aquí tenemos este envase que concretamente vienen los mililitros de el micado, de lo que es el ambientador perfume. Voy a quitarme las gafas porque no veo. 65 mililitros contenidos en esta botella, que lo que hay que hacer primero... Se me han caído los micados al suelo, voy a cogerlos. ¡Ay, qué emocionado estoy! Estoy nervioso, perdido. Ya he cogido los micados, que se me han caído dos, se me han pachurrado por todos lados. Y mira que vienen bien cogidicos, pero yo soy un trasto. Bueno, aquí, ¿qué tenemos? En la caja pone que se saque con unas tijeras. Pero vamos, yo lo voy a intentar quitar con los dedos, básicamente, a ver si me deja. Pero si dice que son unas tijeras, pues igual hay que poner unas tijeras de por medio entre esto y yo. Voy a por las tijeras. Si se está poniendo duro la cosa. Si el fabricante dice utilizar unas tijeras porque si no os dejáis las uñas. Ya os lo digo yo. Esto cuesta mucho trabajo de quitar. Por Dios. He tenido que ir a por las tijeras porque digo, le tiro con la garra. Pero no se podía tirar con la garra. Bueno, aquí lleva el tapón embellecedor, que lo que hay que hacer es fijarlo y ya está. Mira, se queda con la botella de Colonia. Pues nada, igual. Se queda igualito. Se meten los micadicos, ahí, chiquitín,
y ya está, no hay que hacer nada más. Ya es dejar que la casa se vaya perfumando con este aroma intenso a Don Algodón. Es que es así. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente no lleva alcoholes, 0% de alcoholes. Y estos 65 mililitros, que creo que he dicho que es lo que va reflejado en la caja, correcto, 65 mililitros, dan para 60 días aproximadamente. Así que aquí está Don Algodón, hombre. Y pasamos al siguiente producto ya mismo. También para las pestilencias del hogar. ¿Para qué? Para aplacarlas. Para que huela divino, delicioso. Y esto voy a dejarlo ya porque si no, igual termina volcado en el suelo y no es cuestión. Y esto es divino, porque ya sabéis que yo siempre he sido muy fan de Don Algodón, hombre clásica, que para eso está por ahí puesto el vídeo. Y por eso me pillé el mosqueo que me pillé. Hola, baby. Os quiero. Don Algodón, también te quiero. Bonico. Cuidado porque estamos manejando un producto químico, ¿eh? Ojito. Mantener alejado de los niños. Y sobre todo, spoiler, mantener alejado de los niños lo siguiente que se viene. Ojito, cuidado. Lo siguiente que se viene, alejado 100%, ¿eh? Pero alejado de verdad. El siguiente ambientador de casa que me han enviado, más gracioso que todas las cosas, y por eso digo que ojito, cuidado con los niños, es este Candy Shop. Ojito con los críos, ¿eh? Nube de colores. Ambientador Mikado. 60 días de ambientador, según reza en el lateral, aquí. Y 0% también en alcoholes. En las instrucciones, pues efectivamente nos dicen lo siguiente. Quitar el tapón ayudándose de unas tijeras. Hacen falta las tijeras sí o sí, porque si no os dejáis las garras, os lo digo yo, que ya lo he probado del tirón y no funciona. Tijera. Y después nos dice que colocar las cañas y esperar hasta que comience a dispersarse el aroma. Si desea mayor intensidad, de la vuelta a las cañas. Mojáis la parte inferior, le deis la vuelta y así todo el micado queda completamente impregnado. Lo mismo, exactamente igual que en el producto que ya os he presentado, que he metido otra vez en la casa porque me lo quiero llevar a mi casa. Y entonces, claro... Y aquí tenemos esta pues nube de colores. Así que vamos a proceder a la apertura de esta nube de colores que hay que romper aquí abajo. Bueno, no romper no, se abre aquí abajo, pero yo soy un trasto y lo rompo. Y se saca así y asado. Y aquí tenemos ya lo que es el ambientador, donde está el perfumico, y aquí en esta parte de aquí las cañicas. Ya sabéis que las introducís y tenemos el rollito de que efectivamente aquí no hay ningún tipo de tapón ni de nada. Es que, a ver, sí, aquí no hay tapón. Aquí lo que tenemos es directamente quitar el taponcito de plástico que lleva el ambientador con las tijeras, porque os vais a dejar la uña, y cogemos e insertamos las cañitas, concretamente 6 cañitas. Voy a quitar el tapón con las tijeras, que no con las garras, porque no vais a poder. Pero que no podéis, ¿eh? Ni con la boca, no se os ocurra, que ya os estoy viendo venir que vais a hacerlo con los dientes. Yo lo he intentado, no he podido. Ay, de verdad. Ostras, cómo huele el ambientador de Don Algodón. Dios mío de mi vida. O sea, como está en la caja, pero está impregnado. Maravilloso. Vamos a probar esta nube de colores. Tiene una pinta que te mueres. The Fruit Company. Nube de colores. Por favor, niños, no. Esto en alto y que no lleguen a cogerlo. No sea que les dé por ingerirlo y tengamos sustos. ¿De acuerdo? Esto huele que te mueres. Dulce. Fragancia que podría estar perfectamente pues en la habitación de los niños, para darle todo el aroma a los niños, pero también puede estar en la casa. Es un ambientador, vuelvo a repetir, no hay por qué ponerlo en exclusividad en la habitación de los niños para quitar el olor de los zapatos, que ya os veo venir. Yo voy por delante. Pero qué cosa más rica. No tiene alcoholes, con lo cual tenéis que dejar que actúe. Son potentes,
De verdad que son potentes. Ya les he dado la vuelta y zumban, pero que zumban. Así que ojito, cuidado, que no les estoy dando la píldora, ya lo sabemos, ya me conocéis. Madre mía, como zumba. Dulzón rematado, dulcecito a muerte. Qué rico que está. Y ojo, cuidado, porque lo del rico es en el doble sentido de que, por favor, no me seáis locos, que esto invita, es gourmand. Y cuando aquí estamos hablando de perfumería, y los perfumes gourmand y todo lo que es gourmand, sabéis que es susceptible de que te digan, uy, Dios mío, esto se comería. Y es que esto se comería. No se comería, pero sí se bebería. Así que no hagamos locuras. Es un producto químico, es un ambientador y siempre con muchísimo cuidado. Esto es increíble. Huele a lo que huele. Y huele a chuche. Huele a chuche. Punto. Riquísimo. Y vamos al siguiente. Vamos al siguiente, que ahí no queda solo la cosa. Vamos al siguiente ya mismo. Nos vamos directamente con osito de gominola. Vuelvo a las mismas. Sé que me pongo muy pesado. No lo he abierto, no sé cómo huele. Pero si el otro que huele a chuche, pues esto que huele a osito de gominola sigue siendo chuche y va a ser, pues, para mí una locura. Porque a mí las gominolas me vuelven muy loco bueno, ahora mismo voy a tener que salir corriendo ahí al Mercadona o donde sea a pillarme unas gominolas, unas chucherías. Porque esto es una salvajada, como huele, por el amor de Dios. Es que es brutal. Bueno, aquí tenemos también 6 cañas que voy a dejar aquí mismo. Y voy a proceder a sacar el ambientador de aquí, por la zona de abajo, que es de donde se saca. También exactamente igual. Esto, según reza en el lateral, 60 días de ambientador. Y también estamos sin alcoholes, no contiene alcoholes. Y todo está hecho con extractos naturales. Evidentemente también tiene ingredientes, por supuesto, pero ahí es donde tenemos la fuerza. 40 mililitros que rinden 60 días. Luego sí que tenemos la de Don Algodón, que sí que son más mililitros, pero también hay que reconocer que la boca de la botella también es más grande, la evaporación puede ser distinta a pesar de no contener también alcoholes. Y estamos hablando de 45 días, si mal no recuerdo. ¿Cuántos días me daba? ¡Ay, quiero saberlo, que no me acuerdo! Dale la vuelta, Orgaz, aquí. No, también 60 días, es todo 60 días. Y como he dicho yo, los 45... No me hagáis caso. 60 días por cada uno de los ambientadores. 60 días. 60 días. Lo que sí tenemos aquí pues son menos mililitros, que son 40, pero siguen rindiendo 60 días. Así que ahora nos vamos de cabeza a las tijeras, porque esto, ya digo yo, que no hay manera de sacarlo si no es con unas tijeras o un destornillador. Este osito de gominola, que está ya aquí, puesto con los micaditos y todo esto, es un aroma a osito verde de gominola. No sé si los ositos verdes de gominola son los de manzana. Pues sí, es los Haribo, pues algo así, ¿vale? Para que, pues los Fini, los ositos Fini, los Haribo, pues todo esto. Por eso digo que por favor, es que huele a manzana. A mí me da olor a manzana. Ay, manzana verde. Esto es como la dona Carambí Delicias. Pues osito de gominola verde. Manzana verde. Lima. Manzana verde con lima. Todo este juego. Por favor. Esto alto, bien alto. Y que las criaturas ni se acerquen. Ni se acerquen. Porque es goloso no lo siguiente. Y la seguridad y salud de los críos va por delante. Y quien esté así como muy cruzado de la cabeza, que se mantenga alejado de este tipo de productos, porque no sé que un día le diga, es que me lo bebo, y le dé por hacer así y pasar la lengua. No. ¿Yo lo he hecho? No. ¿Lo voy a hacer? No. ¿Lo podría hacer? Sí. No. Dios mío de mi vida, de Fruit Company. Por favor. Sí, es que es ese tono, es que huele a gominola, pero es una gominola fresca, cítrica. No es lo mismo, por ejemplo, que aquí lo que tenemos es el marshmallow
Y aquí el aroma ya es como más dulzón, es otro tipo de percepción olfativa, pero es un marshmallow, ¿eh? Y aquí no, aquí ya tenemos la gominola cítrica de toda la vida, pero con ese tono entre lima, manzana ácida, dulce. Estos son gourmands 100%. Así que, señores míos, señoras mías, voy a soltar esto, por favor. Como sé que ha habido gente que no le ha gustado este vídeo, lo siento muchísimo en el alma, yo lo he hecho encantado de la vida porque mira que me gustan estas cosas, las disfruto. De todas formas, en este canal hay ambientadores para el hogar reseñados, que no voy a coger el que tengo por aquí, pero ¡oh! Sí que lo puedo coger, mirad. Estos de aquí, estos ambientadores para lámpara catalítica están reseñados en el canal. O sea, esto no es nuevo en el canal, que nadie se eche las manos a la cabeza, porque todo lo que tiene que ver con aromas y olores aquí se reseña. Así que, por la parte de P&B, reseñados quedan estos productazos de aquí, ambientadores para el hogar, de la mano del hogar y del armario. Porque ya sabéis que aquí he sacado yo, a ver, cuidadito, los dos ambientadores del armario. Este Don Algodón Hombre, que se llama sándalo y ámbar, y que recuerda, pero una barbaridad, a el sándalo de Adolfo Domínguez. Y aquí Don Algodón Hombre, que huele a Don Algodón Hombre. Ni más que nada. Esto se va así directamente al armario. Y los micados. Los micados de Don Algodón Hombre, que huele a lo que huele. Y además súper potentes todos ellos, ¿eh? Muy potentes. Yo creo que con un micado en la entrada de la casa o en un punto clave de la casa, si no son super castillos ni mansiones, con uno se ventila toda la casa con el aroma, ¿eh? Así que, ojo, cuidado. Y como de costumbre, ya sabéis que aquí reseñado queda el de gominola, el osito de gominola y el marshmallow, porque es un marshmallow, es una nube fantasía total y absoluta que huele dulce. Y gourmands, ojo, ojito, de verdad, me pongo muy pesado, pero es que cuando me pongo pesado es por algo. No quiero que a P&B le deis algún susto con una llamada de que alguien se ha pegado un peto de esto, porque esto es muy goloso. Ahí lo dejo. Señoras y señores, como sé que ha habido gente que no le ha gustado el vídeo, que era lo que me quedaba a mitad de decir, un dislike, un insulto y para el pozo con la niña de The Ring. Y luego también, las suscripciones son gratis. La activación de campanita es gratis. Los likes son gratis. Los comentarios son gratis. Si queréis haceros miembros del canal y Patreon, yo os invito tranquilísimamente a que lo hagáis. Hombre, por supuesto. Y también ya sabéis que, como estamos en fechas navideñas, qué mejor que regalar La alquimia del perfume, mi libro. Yo, hombre, ya que no vendo nada, pues por lo menos vendo mi libro. Digo, por lo menos digo que vendo mi libro, ¿eh? Ahí está, en el Corte Inglés y en cualquier librería donde vayáis a ver, quiero los libros de Javier Orgaz, La alquimia del perfume. Y ahí la tenéis. Listo. Sobre todo en el Corte Inglés no vais a tener ningún problema. Y en Amazon, menos aún. Señoras y señores, P&B, muchísimas gracias por haberme mandado esto. No me lo esperaba, ha sido una sorpresa de que te mueres total. Nos vemos enseguida, señores míos, señoras mías. Siempre agradecido, pichurrines y pichurrinas. Auf Wiedersehen, mein Herr.